Crónica de un despertar. Mi retorno al más allá por el espíritu Alfonso. Audio 12. Alfonso quiere mejorarse. Cuanto más sufría y entraba en desespero, más consciencia adquiría y mi realidad comenzaba a transformarse. Ateo y materialista convencido, jamás había admitido la existencia de Dios. No obstante, estuviese alterando mis ideas gradualmente, en la medida en que comenzaba a tener contacto con tanta iniquidad. Conmovido, inicié una reflexión más racional que me pudiese ofrecer explicaciones lógicas al respecto de la vida. Si yo muriera, pero aún estaba vivo, era preciso entender el mecanismo en el cual estaba introducido, porque no pretendía pasar el resto de mis días acompañando la vida material de mis familiares. Más allá de eso, ya fui capaz de percibir que había otros seres como yo, que no practicaban el mal y al contrario, tenían la tarea de proteger a mis nietos. ¿Dónde vivían ellos? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros?, me pregunté. Esas nuevas concepciones que me surgían me conducían a la decisión de buscar nuevamente a Pedro. Conseguí fácilmente su dirección, visto que Marco Aurelio se comunicaba con cierta frecuencia con el hermano, en especial para tratar de los negocios de nuestra empresa. Él vivía en la compañía de amigos, compartiendo un apartamento. Busqué no perturbar demasiado el ambiente, pues noté que había más espíritus circulando por allá, tal vez ligados a los demás moradores. Fui directo para su habitación nada más llegar. Aguardé impaciente que se durmiera. En cuanto a eso, le notaba un cambio de comportamiento. Pedro era más maduro y responsable, bien diferente del hermano. Cuidaba de su profesión con celo y esfuerzo inigualables, y había rechazado propuestas de Marco Aurelio para dirigir conjuntamente los negocios de la familia después de mi muerte. Observé que su lejanía de los parientes, madre y hermano, podría tener alguna relación con la vida descontrolada que éstos estaban llevando. Recordé entonces que el Benjamín, desde pronto, era el más recto de mis familiares y no apreciaba nada deshonesto o indigno. Le gustaba corregir a aquellos que a su alrededor se desviaban del camino del bien y en la escuela era considerado un muchacho demasiado responsable. No conseguía tener amistades, justamente por su temperamento rígido e inflexible, pero las pocas que tenía eran sólidas. Recordé también que Pedro tenía el hábito de, en las comidas, comentar con nosotros sus ideas sobre justicia social y parámetros cristianos de vida. Siempre fue voz aislada dentro de casa y yo jamás supe de dónde él cogía esas ideas, pues nosotros no lo educábamos bajo ese prisma. Comencé a deducir que cada uno trae consigo desde el nacimiento una carga considerable de posturas que iban a ser desenvueltas a lo largo de la vida. En cuanto Pedro era un muchacho bueno y dilecto desde pronto, Marco Aurelio precisaba ser contenido a cada instante, pues era travieso y egoísta. De nuestra parte, Elvira y yo obramos incorrectamente
al incentivar el lado individualista del primogénito, inhibiendo los buenos sentimientos del pequeño, creyendo que con eso estaríamos dando soporte, instrucción y condiciones para confrontar el mundo con altivez. Entretanto, jamás habíamos pensado en darles base para enfrentar la muerte, esta sin la etapa decisiva de nuestra jornada. ¿De qué me sirvió, por ejemplo, tanto conocimiento técnico profesional si nada de eso pude utilizar cuando morí? Estaba meditando cuando Pedro se desprendió de su cuerpo durante el sueño. Su espíritu tenía una luminosidad calmante. Me aproximé e intenté dirigirle la palabra. Pedro, hijo mío, soy yo, tu padre. Volviéndose para mí, suavemente dijo: Papá, qué bueno volverte a ver. ¿Estás bien? No, hijo, estoy sufriendo mucho desde que morí. No sé qué hacer ahora y para dónde debo seguir. La ansiedad y la tensión hacen parte de mi día a día. Necesito de alguna ayuda. Comprendo, papá. Infelizmente no puedo ayudarte. Tú debes vencer esas barreras solo, conquistando una madurez espiritual propia. Cuando eso ocurra, los emisarios de Dios vendrán a buscarte con seguridad. Hasta entonces, sigue tu corazón, pues el ciclo de la concienciación no puede ser atropellado y apresurado. Pero Pedro, ¿qué significa estar maduro espiritualmente? ¿Cómo voy a conseguir cualquier alteración interior si no tengo orientación? Lo lamento, papá. Sufro por verte padecer, pero no puedo interferir. Confía en Dios, pues Él es justo y bondadoso. Nada te faltará. Ten fe. Debo partir ahora, pues los amigos me esperan para un trabajo. ¿Puedo acompañarte? Me gustaría que fuésemos juntos. Lo siento mucho, pero no está permitido. Hasta pronto, querido papá. Diciendo eso, Pedro partió como un relámpago y desapareció de mi campo de visión. A pesar de intentar seguirlo, como hice con Marco Aurelio, no lo conseguí. Su trayectoria fue demasiado rápida para mis sentidos. No lo vi más en aquella noche. Su cuerpo físico reposaba plácidamente, sin los sobresaltos enfrentados por el hermano, aguardando la vuelta del espíritu que saliera para trabajar. Era impresionante la dedicación del muchacho. Pensé no dejando de actuar ni incluso cuando dormía. Instado a repasar mi pasado, veía en las palabras de mi hijo un aliento a mi ignorancia. Las situaciones que yo estaba viviendo, de hecho, irían a ser el instrumento de mi liberación, imaginé. Cada día me volvía menos duro y más flexible, menos intransigente y más receptivo a nuevos conceptos. Sentí que debería conocer mejor a Dios, solo que no sabía cómo. Me excedí tanto cuando estaba vivo que perdí la noción de los postulados cristianos, pero habría de recomenzar todo de nuevo. Sentí que debería visitar a Elvira, aunque estuviese revuelto con su unión con Walter. Tal vez fuese un principio de mi renovación interior. La casa por ellos ocupada era grande y pomposa, bien decorada y guardando similitud con aquella donde vivíamos, probablemente por la ausencia de niños. Invadí brevemente todas las habitaciones y estaba extasiado conociendo los detalles ricos de la decoración cuando oí a alguien sollozando bajito en la cocina, el único lugar donde no me interesaba entrar. Luego imaginé que sería la empleada, pero aún así me dirigí para allá. El recinto estaba oscuro. Ninguna lámpara estaba encendida esa noche. ¿Quién estaría en aquella oscuridad lloriqueando?, me pregunté.
Despacio fui entrando y buscaba reconocer a la mujer en lágrimas. Sorprendido al verla de frente, constaté que era Elvira. ¿Qué haría ella a aquella hora de la noche en la cocina, llorando? No tenía respuesta, ni tampoco lo que haría para calmarla. Di vueltas a su alrededor, le dije palabras de consuelo, que ella naturalmente no oyó, y terminé sentándome a su lado, entristecido. No era posible haber perdido por completo mi capacidad de auxilio. Aunque fuese un espíritu, debería existir un medio de interferir en el plano material. Estaba absorto en esos pensamientos cuando noté la aproximación de un ser luminoso, semejante a aquel que guardaba a mis nietos. Por un lado me alegré, imaginando que ella sería amparada, y por otro me preocupé, pues pensé que sería retirado de allá por la fuerza. Entretanto, sin anticipar mi aprensión, me quedé estático esperando que el espíritu dijese alguna cosa. Él nada habló. Miró para mí con ternura en la mirada y levantó sus manos, colocándolas en la frente de Elvira. Inmediatamente comenzaron a surgir rayos de luz de sus dedos que se dirigían en todas las tonalidades al cuerpo de la beneficiada. Por algunos minutos él permaneció en aquella posición, dándole sustento. Ella se calmó. Antes de partir, el espíritu se volvió para mí y con una mirada parecía invitarme a hacer lo mismo. Me atreví a imitarlo y coloqué mis manos en la misma posición. Perplejo, vi salir de mis dedos una luz brillante y colorida en los mismos moldes de aquella que había tranquilizado a Elvira. Recogí asustado las manos. Él gentilmente bajó las suyas, tomó las mías en las de él y las puso en la posición anterior. Ellas volvieron a brillar. ¿Cómo yo podría estar emitiendo una luminosidad como aquella? ¿Sería fruto de mi imaginación? Alegué. Pareciendo leer mis pensamientos, el espíritu dijo: Alfonso, la fuerza del amor es siempre colorida y luminosa e independiente de su emisor. Vibre amor cuando tuviese voluntad y auxilia a su semejante en los dos planos de vida. Se retiró enseguida, sin que pudiese dirigirle cualquier pregunta. Elvira paró de llorar. Serenando los ánimos, comenzó a quejarse de Walter en voz alta, como si estuviese hablando sola o desahogándose. Pero en realidad yo estaba oyendo. Dijo que el único hombre que, de hecho, la respetó fue el fallecido Alfonso y que jamás iba a imaginar que el gerente de ventas de nuestra empresa pudiese conquistarla ardientemente para después maltratarla día a día, como si ella no valiese nada. Walter estaba en la vicepresidencia por debajo de Marco Aurelio solamente, mas planeaba asumir la dirección integral de los negocios en cuanto fuese posible. Para eso, conducía la vida doméstica con extremo rigor, llegando a agredir físicamente a Elvira cuando ésta no lo apoyaba en la disputa que pretendía sustentar contra mi primogénito. Quedé estremecido y condolido. Ella había intentado una vida mejor y acabara en las garras de un inescrupuloso marido. Sus quejas me hacían sufrir y cuanto más narraba sus desgracias, más quedaba aterrorizado. Cuando estaba vivo, yo era materialista, sin embargo nunca le agrediera de aquella forma, ni tampoco le faltara al respeto frente a los niños, al contrario de lo que hacía el actual esposo. Terminé envolviéndola con mucho cariño, exactamente como aquel ser luminoso me enseñara. Vi entonces las mismas luces brillantes salir de mis dedos e invadir con vigor a Elvira. Ella en ese momento se acordó de mí.
y dijo: «Ah, Alfonso, querido mío, donde tú estés, que sepas que yo te amé y respeté, como a ningún otro hombre conseguiría hacerlo nuevamente. Si Pedrito estuviera en lo cierto, quién sabe si algún día tú surjas por aquí y yo te pueda hablar de mis sentimientos puros y cristalinos». Ya lo estaba diciendo, pensé. ¿Qué más podría hacer para auxiliarla? Todos mis anteriores pensamientos de rabia y despecho se desvanecían y únicamente el amor de antes volvía a mi pecho, suavizándome las llagas y posibilitándome ver un futuro prometedor. Al final, si yo sufría, mis familiares aún vivos también enfrentaban duros obstáculos. Resolví quedarme a su lado, dándole sustento en cuanto pudiese. Aquella noche pienso que Elvira soñó conmigo, porque ella se desprendió suavemente y sonrió para mí tan pronto estaba libre de su involucro carnal. Ninguna palabra me dirigió, pero su mirada de ternura y gratitud fue expresiva y satisfizo toda mi ansiedad en volverla a ver. No pudimos quedar juntos, pues ella siguió un camino distante durante el desligamiento proporcionado por el sueño, apartándose de la casa, y resolví enseguida, para preservarle, quién sabe, el deseo de quedar sola. Durante algunos meses los pasé a su lado recordando en conjunto toda nuestra vida matrimonial. Ella hojeaba álbumes de fotografías y yo le inspiraba confianza y fe. Me sentía rejuvenecer también, pues aprendí a amar bajo otro prisma, el espiritual. Dejé mis amarguras y rencores de lado y la abracé varias veces, incluso delante de Walter, que nada percibía. Cuando ella hacía sus rutinarias lecturas de la Biblia, la acompañaba curioso, y fue a partir de ahí que comencé a tener mayor contacto con Dios. A través de la lectura en voz alta, Elvira inconscientemente me transmitió bellas lecciones, la mayoría de ellas acompañando la vida y los ejemplos de Jesús Cristo. Maduré en esos meses más de lo que en los largos años en que estuve en aquel agujero oscuro, en especial porque estaba receptivo. En cuanto antes me encontraba con odio en el corazón y permanentemente colérico. Pedro acostumbraba visitarla y le daba consejos para que se apartase de Walter. Un hombre oportunista y ambicioso, decía. Ella, religiosa que era, no deseaba romper los lazos impuestos por las segundas nupcias e insistía en permanecer casada. Si no fuese por mí, Elvira estaría sola la mayor parte del tiempo. El esposo la dejaba casi abandonada y no perdía la oportunidad de humillarla, ridiculizándola en los menores detalles siempre que podía. Esas actitudes me dejaban contrariado, pero para no perjudicar mi vibración, volviéndola negativa, me contenía y buscaba perdonarlo. Me acordé de esos consejos que me fueron dados por aquel espíritu protector en la puerta del cuarto de mis nietos, cuando me dijera que volviera solamente cuando ya no transmitiese a las criaturas vibraciones perniciosas. Sé que él tenía razón y buscaba únicamente el bienestar de los niños, y emanaciones negativas eran aquellas derivadas de los sentimientos indignos, tales como el odio, la envidia y el rencor de toda especie.